Haz esta pulsera con mostacillas e hilo fácil, rápida y vendible. En pocos minutos habrás creado un diseño precioso, así que no lo dejes de hacer. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Inicio tomando 2 hebras, cada una de 45 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba, corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en el extremo de las 2 hebras de los hilos y a través de ellas voy a pasar una mostacilla número 6 en color dorado. Voy a bajarla aquí un poco y en este extremo vamos a realizar un nudo sencillo. Envuelvo mi dedo con los hilos, paso aquí las puntas nuevamente hacia adelante. Voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Me puedo aquí ayudar con una pinza de punta plana y corto los hilos que quedan sobrando. Quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo y de esa manera ya me quedaría listo este primer acabado para la pulsera. Tomamos el metro y vamos a dejar una medida más o menos de 7 centímetros, aunque va a depender del largo total para la pulsera. Vamos aquí a realizar otro nudo sencillo y ese también lo vamos a ajustar muy bien. Ya esa parte nos quedaría lista para fijarla a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros. Esta la voy aquí a pasar por debajo de los hilos centrales. Aquí voy a unir las dos puntas, paso una por debajo, la otra por encima y aquí vamos ubicándola en todo el centro de esta manera. Tomo el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una P. Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Voy a tomar el hilo que está ubicado hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería aquí. Lo voy a sacar por encima de este bucle o de esta orejita que se forma del mismo hilo y aquí voy a alar hasta ajustarlo completamente. Vamos a unirlo también a ese nudo que habíamos hecho previamente. Me debe quedar así. Voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a tomar nuevamente el hilo de la derecha, pasarlo por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como una especie como de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo, pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita que se forma. Vamos alando completamente hasta ajustarlo muy bien. Vamos a hacerlo por tercera vez. Vamos a formar aquí la P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo pasamos por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por encima de esta orejita y aquí jalo hasta ajustarlo muy bien. Voy a continuar de esta manera realizando siempre el nudo hacia el lado derecho hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Algo que tiende a suceder cuando hacemos este tipo de nudo es que en la medida en que vamos avanzando los hilos van cambiando de lugar, ellos también se van moviendo, cambiando la posición. Cuando pase esto vamos a hacer lo siguiente, tomamos el hilo ubicado hacia la izquierda y lo vamos a pasar nuevamente por debajo ubicándolo hacia la derecha y el hilo que está por encima, que sería este, vamos a cambiarlo de lado, entonces pasaría de la derecha a la izquierda. Y los hilos centrales que vienen siendo los hilos guías se van entorchando un poco, así que también puedes quitar la cinta que lo sostiene en la parte de abajo o el gancho y reacomodarlos y ya te quedarían derechos, listos para continuar. Eso que te acabo de explicar lo vas a repetir en varias ocasiones durante la realización del tejido y según tú consideres que sea necesario. Aquí cuando hayamos completado ya alrededor de unos 5 centímetros de tejido, vamos entonces a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar. Recuerda cortar dejando alrededor de 2 milímetros, quemar y hacer presión hacia la parte tejida para que quede sellada ya esta parte de la pulsera. Nuevamente aquí vamos a fijarlo a la mesa de trabajo y vamos a continuar con la siguiente parte de la elaboración de la pulsera. Vamos a tomar las 2 hebras de hilo, nuevamente del centro y a través de ellas vamos a comenzar pasando un balín de 4 milímetros. Este que estoy utilizando es en acero inoxidable y este voy a entonces aquí a deslizarlo por los hilos hasta ubicarlo donde finalicé la parte del tejido. Y continúo con las mostacillas en color verde. En total para todo el diseño voy a utilizar 16. Estas son mostacillas número 8.
y vamos entonces a comenzar a pasarlas. Voy a tomar las 2 hebras de hilo de cada uno de los lados, voy a pasar a través de ella 4 mostacillas en este color verde. Aquí puedes apreciarlas un poco mejor, 4 en cada uno de los hilos. Las voy a deslizar hasta unir a ese balín de 4 milímetros que habíamos pasado previamente. Ahora vamos a realizar ya la flor que va a ir en el centro. Yo le voy a dar un toque como si fuera un girasol. Voy a utilizar mostacillas número 6 en 2 colores. Amarillo, que serían 6 mostacillas en color amarillo en total, van a ser los pétalos del girasol, y para el centro una mostacilla número 6 pero en color café. Vamos a tomar entonces la hebra de hilo ubicada hacia mi lado izquierdo y a través de ella voy a pasar primero 2 de las mostacillas del color amarillo. Recuerda que esos van a ser los pétalos de la flor. Vamos a bajarlas aquí un poco, ubicándolas de esta manera. Envuelvo el dedo con el hilo así. Voy a tomar ahora la hebra de hilo ubicada hacia el lado derecho y la voy a pasar en sentido contrario a través de las 2 mostacillas. Vamos a pasarla aquí primero por esta. Si se les dificulta pasar las 2 mostacillas al tiempo, entonces pueden hacerlo de una en una. Muy bien, aquí ya las tengo las 2 que ya pasaron por los 2 hilos y ahora vamos a comenzar a jalar simultáneamente los 2 hilos de cada lado hasta unirlo completamente a las mostacillas de color verde. Esos serían los 2 primeros pétalos de la flor. Tomo nuevamente la hebra de hilo ubicada a mi lado izquierdo y a través de esta voy a pasar 3 mostacillas. Primero la amarilla, luego la café y nuevamente seguida otra amarilla. Aquí vamos a cruzar nuevamente los hilos, tomamos el hilo del lado derecho y vamos a pasarlo en sentido contrario por las 3 mostacillas. Recuerda que si se te dificulta hacerlo con las 3 cuentas al mismo tiempo, puedes hacerlo de una en una o como te quede más fácil. Jalamos cada una de las hebras de hilo hasta unir esta otra parte de la flor a los 2 pétalos anteriores que habíamos pasado. Me debe ya de quedar así. Ahora vamos a pasar nuevamente por el hilo del lado izquierdo, 2 mostacillas más, estas serían en color amarillo, y aquí vamos a cruzar nuevamente los hilos haciendo exactamente lo mismo que ya te venía explicando anteriormente. Es una pulsera súper fácil de hacer, queda muy bonita. Vas a poder también cambiar los colores de las mostacillas, incluso del hilo, para que te quede la flor en un color diferente. Paso de nuevo 4 mostacillas verdes en cada una de las hebras de los hilos y aquí vamos a pasar el último balín también de 4 milímetros. Halo muy bien cada una de las hebras de los hilos para que me quede bien ajustado y organizado todo. Tomo una hebra nuevamente 60 centímetros con la cual voy a iniciar de nuevo a hacer el nudo entorchado, que es el que hemos venido realizando a lo largo de toda la pulsera, iniciando nuevamente por el lado derecho, y aquí voy a repetir lo mismo que ya les había explicado hasta completar el largo que necesito, que sería igual al del otro lado de la pulsera. Habiendo terminado ya toda la parte tejida, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Recuerda dejar alrededor de 2 milímetros, quemar con mucho cuidado y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada ya la pulsera. Y para ir finalizando ya el diseño de nuestra pulsera, vamos a realizar un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo que hicimos. Vamos a aquí ajustarlo muy bien. Debe quedar lo más cerca posible a ese último nudo entorchado que hemos venido realizando. Jalamos muy bien y listo. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Quiero compartir contigo un poco las medidas que estoy utilizando para que te hagas una idea mejor. En total, toda la parte tejida y la parte central de la pulsera la voy a dejar de alrededor de 13.5 centímetros, más o menos 14. Esa sería la medida que yo elegí, pero si tú quieres más larga la pulsera, pues debes de hacer un tejido más largo. Ahora, para cerrarla, puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso voy a cerrarla con la técnica del nudo barril o franciscano. Te voy a compartir aquí abajo en la descripción de este video el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, así como diferentes formas de hacerla, y también te voy a compartir el enlace
de un tutorial donde te enseño la técnica del nudo plano por si prefieres hacerla para el cierre de la pulsera. Y si eres nuevo aquí en el canal, quiero invitarte a que vayas y aprendas con muchos de los tutoriales que tengo, ideas fáciles, sencillas para hacer en pocos minutos, pocos materiales, así que espero que vayas y disfrutes aprendiendo. Y aquí ya estoy finalizando de hacer este nudo de cierre de la pulsera utilizando la técnica del nudo barril o franciscano. Vamos a cortar aquí los hilos que quedan sobrando. Vamos a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. De esta manera ya quedaría terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen y que la hagan porque de verdad que se ve preciosa. Como siempre es un gusto poder traer estas ideas para ustedes. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.